Buenos días, hoy 14 de junio del 2022. Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Camborda Ledesma, profesor universitario y periodista, conductor y director de Un Mundo con Opinión. La crisis económica nos amenaza. En noviembre comienza la fiesta del fútbol, el Campeonato Mundial de Qatar. Desde ahora y hasta esa fecha no se hablará de otros temas, porque la importancia estará en las posibilidades de quién será el campeón del deporte más extendido del mundo. Pero mientras eso ocurre, el consejero económico y director del Departamento de Estudios del Fondo Monetario Internacional nos pinta un panorama económico que va a afectar principalmente a Europa y también a todos los países del mundo, la inflación y posiblemente la recesión. Esta se veía venir a raíz de la pandemia del COVID-19, pero se agravó con la invasión de Rusia a Ucrania y mucho más con las sanciones impuestas a Rusia a iniciativa de Estados Unidos y asumidas por todos los países de Europa, miembros de la OTAN. Europa no midió las consecuencias que para su economía significaba el bloqueo a Rusia y tampoco su participación indirecta en el conflicto. Era Estados Unidos, y más concretamente la familia Biden, la que tenía intereses económicos en el petróleo y otros productos de ese país. Para el economista del Fondo Monetario Internacional, las sanciones impuestas a Rusia han recortado las perspectivas de crecimiento para la Unión Europea en 1.1%, como efectos indirectos de la guerra. Pero no será igual para todos los países, y eso debilitará al bloque europeo. La Federación Rusa es uno de los principales exportadores de petróleo, gas y metales a los países europeos, muchos de los cuales reciben a casi el 90% para su consumo. El cierre del gas y petróleo ruso, junto con la exigencia que el pago se haga en rublos, ya que por decisión unilateral de Estados Unidos y la OTAN, los fondos en dólares y euros de Rusia están congelados en los bancos europeos, hace imposible este abastecimiento. Estamos en el verano en el hemisferio norte y la ausencia del gas no se siente de manera urgente, pero el otoño se acerca y con él las temperaturas que bajan hasta 20 grados bajo cero. Sin el gas ruso, los países tendrán que buscar otros proveedores y el precio subirá, salvo que opten por invadir Rusia para hacerse del petróleo y gas de ese país, como lo hicieron con Irak. A la crisis energética se sumará la crisis alimentaria. Rusia y Ucrania son importantes proveedores de granos y de aceite, fundamentales para la alimentación mundial. La disminución del suministro ha elevado el precio de estos productos y de continuar la guerra y las sanciones contra Rusia, subirán mucho más y afectarán a los países más pobres del mundo. Está bien el fútbol y el mundial, pero es necesario desde todos los países hacer una campaña para poner fin a esta guerra y que se levanten las sanciones contra Rusia. No es cierto, como algunos han comentado, que la guerra no nos va a afectar. Será como una ola sísmica. Sus efectos se propagarán a lo largo y ancho del mundo, por vía de los mercados de materias primas y los vínculos comerciales y financieros, señala el experto del Fondo Monetario Internacional. Buscar la paz es la tarea del momento. Exigirla todos los hombres y mujeres del mundo, porque la escalada puede ser cada vez mayor. Pero no como plantea el presidente de los Estados Unidos, que ya se siente ganador de la guerra y exige como condición sanciones draconianas contra la economía rusa. Además de la hipocresía en una declaración firmada por él mismo, donde condena la invasión de una potencia a un país débil, eso suena a una total hipocresía. Si hay algún país en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del siglo XXI que ha invadido más países, ese es Estados Unidos y la OTAN. La lista es larga y solo basta recordar a Irak, Afganistán, el bloqueo a Cuba, el embargo del oro a Venezuela e Inglaterra y la amenaza contra las Islas Salomón, si es que se concretiza el acuerdo con China. Volvamos a nuestro país.
El mundo no se acaba con la derrota de un partido y con que no vamos a ir al mundial. Acá tenemos problemas pendientes y hay que buscar soluciones. Debemos volcar nuestras energías en la lucha contra los grandes males que aquejan a los peruanos, como la corrupción, que es un cáncer que se ha hecho metástasis en la política peruana. Y para que no me acusen de terruco, los de la derecha bruta y achorada, voy a repetir lo que dijo Fernando Belaúnde Terry en una entrevista concedida hace muchos años. Hago un llamado a los profesores para que inculquen en sus alumnos en las universidades a comprometerse con la política. Es la mejor forma de servir al país. Porque si los jóvenes se mantienen indiferentes, ya sale pronto la ley de la contrarreforma universitaria firmada por insistencia por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, y con esa ley se cambia la composición de la SUNEDU y vuelven las universidades chicha. Por el contrario, deberían exigir, y esa es una tarea de los estudiantes de las universidades negocio, que éstas dejen de ser societarias y se conviertan en asociativas. La educación no puede ser un negocio para tener plata como cancha, sino un servicio público o privado. Hay que impedir que la Comisión de Constitución, convertida en Asamblea Constituyente, modifique medio centenar de artículos de la Constitución para tener el control del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMP. Aprobar la bicameralidad para que ellos se conviertan en senadores, sin ningún debate de cómo deben elegirse a los futuros senadores. Si se va a cambiar la Constitución o se van a realizar reformas, estas deben ser por consenso y, como lo hizo en su momento Martín Vizcarra, aprobadas a través de un referéndum. Son tareas en la hora actual, ante la carencia de un gobierno capaz y un Congreso preocupado en dar leyes a su favor y no a favor del pueblo peruano, es la sociedad civil, los organismos gremiales de los profesionales, trabajadores, redes sociales, es decir, de todas las organizaciones, incluyendo las iglesias, de exigir a los gobernantes que se pongan a trabajar por el bien del país. Convocar a los jóvenes universitarios a formar sus organismos y denunciar a las universidades que les prohíben ese derecho. Tienen una tarea enorme para inculcar en los jóvenes que se sienten indiferentes a la política porque la ven como una actividad de mafiosos, que es por el contrario la más importante actividad en bien del bien común. Esta es mi opinión. Si estás de acuerdo, compártela. Si estás en contra, hazla saber. Sígueme en Facebook, Instagram y en Crónicas de Polemarco y en Jornada Web. Que tengas un buen día. Nos volvemos a encontrar el día de mañana.